Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Las categorías de diagnóstico que vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Tanto retraso, problemas de aprendizaje, trastorno autista, dependencia al alcohol, cocaína, nicotina, esquizofrenia. Bueno, vamos a ir desarrollando todos estos trastornos, ¿sí? Bien, ahora sí. Les quería presentar eso, que es lo que vamos a ver la clase de hoy. Así que vamos a empezar con lo que es la clasificación nosológica moderna del Manual de Diagnósticos y Estadísticas de los Trastornos Mentales de la Asociación de Psiquiatría, Americana, ¿sí? Dentro de este manual que no sé si se lo subí al campus virtual, pero si no se lo subo para que ustedes lo tengan, se lo voy a poner abajo de todo como material adicional para que lo tengan ustedes largo. El manual tiene unas 450 páginas, pero te describe todos los trastornos que hay, uno por uno. Se los dejo para que ustedes lo tengan. ¿Bien? Se los voy a dejar. Contiene entonces todo lo que son descripciones, los síntomas, y cualquier otro criterio para diagnosticar los trastornos mentales, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la categoría de trastornos que suelen diagnosticarse en lo que es la infancia, la niñez o la adolescencia. ¿Sí? Empezamos con lo que es discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es el funcionamiento intelectual situado significativamente por debajo del promedio, que está presente desde el nacimiento o la primera infancia y que causa ¿qué? Limitaciones para llevar a cabo actividades normales, digamos, de la vida diaria. ¿Sí? La discapacidad intelectual, que antes se llamaba también retardado mental o retraso mental. La discapacidad intelectual puede ser genética o puede ser consecuencia de algún trastorno que perjudicó el desarrollo cerebral, ¿no? La mayoría de los niños con discapacidad intelectual en sí no desarrollan, digamos, síntomas evidentes hasta que alcanzan esa edad preescolar, ¿sí? Que se incorporan a lo que es la escuela, el jardín de infantes, ¿no? Y el diagnóstico en sí se basa en que en resultado de ciertas pruebas que se hacen. Bien, también otra cosa que hay que tener en cuenta es lo que es el cuidado prenatal para reducir ese riesgo de tener quizás un hijo con alguna discapacidad intelectual. Y el apoyo, obviamente, de parte de especialistas, de terapia, de educación especial. Todo eso ayuda a lograr ese mayor nivel de funcionamiento posible. ¿Bien? Entonces, esta discapacidad intelectual es un trastorno de neurodesarrollo. ¿Bien? Como le dije antes, el término que se utilizaba era retraso mental. ¿Sí? ¿Qué sucedió con el tiempo? Adquirió un estigma social, podríamos decir, indeseable. Si no estaba bueno eso de retardado mental o retraso mental, y se cambió, ¿sí? Los profesionales de la salud lo reemplazaron por este término discapacidad intelectual. ¿Bien? La discapacidad intelectual, o la podemos encontrar como DI, no es un trastorno médico específico, como es, por ejemplo, una faringitis o una neumonía, y tampoco es un trastorno de la salud mental. Las personas en sí afectadas tienen que un funcionamiento intelectual significativamente bajo, ¿bien? Y que es lo suficientemente grave para limitar esa capacidad para afrontar ciertas actividades de la vida diaria.
¿bien? Que requieren esa ayuda permanente, ¿sí? Y esas habilidades adaptativas las podemos clasificar, por ejemplo, en lo que es el área conceptual, que es la competencia de lo que es la memoria, la lectura, la escritura, las matemáticas. La otra área es el área social, lo que son las comunicaciones, el juicio social, las habilidades interpersonales, ¿sí? La conciencia de lo que son los pensamientos, los sentimientos de los demás. Y la última área es la área práctica, que es lo que entraría, por ejemplo, cuidado personal, la organización de la tarea, tanto para el trabajo, para la escuela, la administración, por ejemplo, del dinero, la salud, la seguridad. ¿Bien? Por otro lado, las personas en sí que presentan esta discapacidad intelectual, también hay diferentes grados de deterioro, ¿sí? Que puede ir desde lo más leve a lo más profundo. Bien, ese deterioro está causado fundamentalmente por el funcionamiento ese intelectual disminuido. Bien, hasta ahí vamos, o voy muy rápido. Bien, bien. Entonces, por ejemplo, una persona que presenta un deterioro leve según una prueba de inteligencia puede tener pocas habilidades de adaptación que requiere que un mayor apoyo, ¿sí? Y ese apoyo también se puede clasificar en, por ejemplo, intermitente, que se necesita apoyo en ocasiones, puede ser ese apoyo limitado, ¿sí? Por ejemplo, en un programa diario, en un taller que sea supervisado. Otro apoyo es el apoyo importante, o sea, el apoyo continuo diario. Y otro tipo de apoyo, según obviamente la discapacidad, si es leve o no, es el más profundo, que es un alto, digamos, nivel de apoyo para todas las actividades diarias. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Sí, si nos basamos, digamos, en lo que es solo las puntuaciones obtenidas de las pruebas de coeficiente intelectual, más o menos cerca del 3% de la población total presentan esta discapacidad intelectual. ¿Sí? Hay diferentes causas de esta discapacidad intelectual. Puede ser, como dijimos, por ciertas circunstancias médicas, por ciertas circunstancias ambientales, por algunas enfermedades genéticas, bien, y algunas están presentes antes o en el momento de la concepción, y otras durante el embarazo, durante el parto, después del nacimiento, bien, y es un factor común, es, por ejemplo, que afecta el crecimiento y el desarrollo del cerebro. ¿Bien? Y algunas causas que pueden ocurrir, perdón, antes de la concepción o durante la concepción son los trastornos hereditarios, ¿sí? Las anomalías cromosómicas, como es el síndrome de Down. Algunas dijimos que se pueden producir durante el embarazo, ¿sí? Que es, por ejemplo, el déficit grave de la nutrición materna, infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana, ¿sí? El virus del herpes simple, la rubiola, y la toxoplasmosis también es otra enfermedad que se da mayormente, o sea, se puede dar durante el embarazo, que puede llevar a que el bebé nazca con eh, una deficiencia, ¿sí? El alcohol, hay ciertos fármacos también, ¿sí? Que pueden afectar
La preeclampsia también es otra, los nacimientos múltiples. Y alguna de las causas durante el nacimiento es, por ejemplo, la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, ¿sí? La prematuridad extrema también, ¿bien? Y otras de las causas que pueden aparecer después del nacimiento son, por ejemplo, un traumatismo craneal grave, un déficit de nutrición del niño, ¿bien? Un abandono emocional grave o un maltrato psicológico, verbal o físico. Algunos venenos, como es el plomo, como es el mercurio, ¿sí? Otra cosa son, por ejemplo, que se puede dar después del nacimiento, son los tumores cerebrales y el tratamiento también. ¿Bien? Con respecto a algunos síntomas, algunos niños en sí con discapacidad intelectual pueden presentar algunas anomalías evidentes al nacer o poco después, ¿sí? Esas anomalías pueden ser tanto físicas como neurológicas, ¿bien? Por ejemplo, el tamaño de la cabeza que sea muy grande o muy pequeño en el bebé, malformaciones en las manos, en los pies, ¿bien? Y a veces también esos niños tienen un aspecto anormal, perdón, normal, quise decir, pero presentan quizá otros síntomas de enfermedades graves, como son, por ejemplo, convulsiones, vómitos, ciertos olores anómalos en lo que es la orina, trastornos de la alimentación, crecimiento. ¿Bien? Durante el primer año de vida, el niño con discapacidad intelectual un poco más grave tiene un desarrollo que motor un poco más tardío. ¿Bien? Son lentos, por ejemplo, en sentarse, en levantarse, en rodar en sí mismo, que a esa edad lo empiezan a hacer. ¿Sí? Yo tengo una amiga que tiene una hija que tiene discapacidad intelectual y ella me contaba que la niña nació, digamos, normal, nadie le había diagnosticado que la niña padecía de algo y ella se empezó a dar cuenta porque la niña a los 9 meses no podía erguirse en la cuna, no tenía fuerza, no, ella quedaba inmóvil. Y entonces empezó a ir a médicos, 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 nadie le diagnosticó nada hasta casi los 2 años. ¿Sí? Entonces ella el tratamiento para su hija no lo pudo empezar a tiempo. Bien, hoy en día esa niña tiene 18 años, se llama Jimena, y lo que le afectó a ella más que nada es que no puede caminar. ¿Sí? Así que todo también depende del tratamiento, de la estimulación y todo lo demás. Bien, la mayoría entonces de los niños con discapacidad intelectual no presentan ciertos síntomas, como les dije antes, hasta lo que es el periodo escolar. ¿Bien? El primer, digamos, problema por ahí que puede notar el padre en un retraso del desarrollo es, por ejemplo, en el lenguaje. ¿Sí? El niño con discapacidad intelectual son un poco más lentos para usar ciertas palabras, para unir palabras, para armar frases completas, ¿sí? Y el desarrollo de lo que es social a veces es un poco más lento. ¿Por qué? Porque tienen un deterioro cognitivo, ¿sí? Más sumándole esa deficiencia del lenguaje, ¿no? También pueden ser lentos para aprender, por ejemplo, a vestirse, a alimentarse por sí mismos, ¿bien? Y muchas veces lo que sucede es que los padres no consideran esa posibilidad de una deficiencia cognitiva hasta que el niño comienza la escuela.
¿sí? Y demuestre esa incapacidad para mantener esas expectativas normales para la edad. ¿Bien? Otra cosa es que los niños que padecen discapacidad intelectual son un poco más propensos que otros a tener problemas, por ejemplo, de comportamiento, crisis explosivas, esas eh, rabietas. Rabietas sonó como medio a lo vieja, pero esos berrinches. Profe, Sí, Marcela, decime. ¿cómo estás? Justo me puedo unir y bueno, que están hablando de este tema. Yo tengo mi nene que hace 2 años también le diagnosticaron sería como un retraso madurativo de 2 años y medio, me dijeron que es un trastorno general del desarrollo, tiene, y tiene todos estos síntomas que vos me decís. Yo a él lo tuve y al año justito tuve otro nene. Entonces lo que la doctora me decía a mí, cuando él cumplió los 3 años, justo empezó la pandemia y yo le decía que a mí me parecía raro que él decía muy poquitas palabras, casi nada. Y la doctora me decía que no, que podía hacer celos de mi otro nene, que cada nene tiene su tiempo, pero uno como mamá nota que hay algunas cosas que no están bien. Él, al no poder expresarse, se frustraba, se autoagredía él solo, y cuando empezó la salita de 4 le comenté a la maestra, yo tenía mucho miedo de mandarlo porque obviamente yo lo entendía porque soy su mamá, pero otro no lo iba a entender. Y yo sabía que cuando él se frustraba, lloraba, se golpeaba la cabeza con la pared, hasta que empezó el jardín y bueno, la maestra me dijo, si noto algo raro te voy a decir, porque por ahí mi marido o mis papás me decían, no, es cosa tuya. Pero bueno, entonces Es ahí, normal de niño, es normal de la edad. Muchas veces decimos los padres, ¿no? sí, 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 él dejó a tiempo los pañales, él empezó a caminar normal, bien, como todos los nenes, pero a mí me llamaba mucho la atención el tema de, como vos decís, las rabietas esas, el lenguaje. Llegaba alguien y él se escondía. Hasta llegué a creer que podía ser un poco de autismo, pero como no tenía idea, la doctora de él siempre me dijo que era normal, bueno, hasta que consulté con otra doctora y me lo derivó a una neuróloga. Una Y la neuróloga, sí. ahí sí me mandó a hacer el test de Abas, me mandaron con psicólogos, hasta que le dio este diagnóstico. Entonces lo llevé a una junta médica y, y bueno, la junta médica dijo que sí, que él necesitaba el carnet de discapacidad. Me acuerdo patente, fue una frustración para mí porque yo decía, mi nene tiene 4 años y si yo hubiera actuado antes, lo iba a ayudar antes, porque las terapias que él está haciendo cambió totalmente, lo ayudó un montón. A él me dieron justo me dieron el carnet de discapacidad de él el 22 de diciembre, a mí todo ese año se me vino el mundo abajo porque como a todo papá que quiere que su hijo que esté bien, no que esté con algún problema. Y bueno, gracias a todas las terapias, mi nene evolucionó un montón. Él va actualmente, está yendo a la psicóloga, a la psicopedagoga, a la fonoaudióloga, y antes creía yo, decía el psicólogo, ¿para qué uno grande? ¿Qué te puede ayudar? A un chico menos, pero es un montón lo que ayuda. Es un montón. Él cambió su comportamiento, ahora hasta se anima a actuar en los actos, así que sirve un montón poder detectar a tiempo y la ayuda de las terapias. Ese es Sí, en mi caso particular. y como dije antes, por ahí los padres no queremos aceptar y decimos, no sé, nos llaman del colegio diciendo, no, vos sabés que tu hijo otra vez peleó en el recreo y es todos los días, todos los días, todos los días, o molesta en clase y decimos, no, bueno, pero es normal. Y como que lo decimos, eh, pero no de maldad, como que por ahí yo lo quiero entender de esta manera. Eh, no debe ser lindo que nos digan, che, mira, a tu hijo o a tu hija le está sucediendo esto y el otro. Entonces lo primero que uno hace es la negación. No, mi hijo es normal en la edad, es normal.
que lo hagan, todos los chicos lo hacen, que pasó mucho con el tema de la hiperactividad y demás, ¿no? Es normal de la edad que juegue, que moleste, que se aburra, que la escuela no le guste, y no aceptamos por ahí ciertas cositas que quizás los demás de afuera lo ven y nosotros como padres no. Vos, Mariela, decía, ay, ¿cómo no me di cuenta antes? Te diste cuenta. Eso es lo bueno, que te diste cuenta, Sí, ¿sí? sí, Y lo sí. estás tratando, no lo dejaste en eso, ay, me parece que mi nene quizás le sucede algo y no hiciste nada. No, no, y es todo un tema ir a las obras sociales y pelear que te autoricen algo, encima de la frustración de uno, Ah, que ya está con mal, porque uno si va a una obra social es porque estás enfermo o algo te pasa, te ponen miles de trabas y, y hasta que llegás al diagnóstico, una vez que tenés el diagnóstico, a conseguir los profesionales que puedan ayudar, porque después de la pandemia se complicó mucho más poder conseguir psicólogos, poder conseguir psicopedagogas, así que fue todo un tema, pero por suerte mi hijo evolucionó un montón, tiene su maestra acompañante, como te decía a mí el 22 de diciembre me decían y me dieron la lista, me dieron en Epichanay, que es de acá del Hospital Zonal, el carnet de discapacidad, y me fui directo a la obra social a conseguir maestra, el listado de profesionales, y el mismo 22 a la tarde, diciembre, yo digo, ¿quién me va a dar bola un 22 de diciembre? Ya le conseguí la maestra que lo acompañe para el siguiente año, y él tiene mail, le cuesta un poco más que al resto, pero bueno, todo es incentivarlo todos los días, y bueno, y las terapias que lo recontra ayudan, y estoy recontenta en ese sentido, que yo veo que sirve un montón. la evolución también, ¿viste? Claro, sí, Y, sí, sí, y más que preocuparse es ocuparse, que es lo que sí, hiciste vos. Así tal que cual. yo de mi parte te felicito porque Y eh, primero que te diste cuenta vos y no te dejaste con eso de que la doctora te decía, no, es normal, no pasa nada, fuiste a otro médico. Cuando uno le tiene llegué. duda, así sea de una gripe, que el médico te diga, no, no tomes nada, y si tenés duda, anda a otro médico y consulta, siempre digo lo mismo. Sí, sí, sí. Está bueno. Y bueno, más que nada, por eso también me anoté en este curso para tener otra herramienta más para poder ayudar a mi hijo también, que lo vivo a diario acá. Genial, Mariela. Gracias por tu experiencia y contarnos a todas lo que vivís. Bueno, gracias. Bien, esperen que ya me distraje, ¿viste? Yo tengo ese don también. Eh, Otra de las conductas, iba a decir, con respecto a los niños mayores, los niños un poco más mayores suelen ser inseguros, ¿sí? Son también fácilmente víctimas, digamos, de otros que se aprovechan, ¿sí? O dejan, o se dejan, mejor dicho, llevar por los comportamientos del otro, por las conductas que son improcedentes. ¿Bien? Bien. Con respecto a el diagnóstico de lo que es la discapacidad intelectual, se hace una detección prenatal, también se hacen pruebas de cribado del desarrollo, pruebas formales intelectuales, de habilidades, pruebas de diagnóstico por imagen, pruebas genéticas, pruebas de laboratorio, ¿sí? Otra cosa que se puede hacer con respecto a estas pruebas de cribados antes del nacimiento son para determinar si el feto en sí presenta ciertas anomalías, incluyendo todo lo que son trastornos genéticos que pueden causar esta discapacidad intelectual. ¿Bien? Bien. Con respecto a las pruebas formales intelectuales y de habilidades, las pruebas formales en realidad consta de tres partes: la entrevista con los padres, las observaciones del niño
y ciertos cuestionarios que se compara el rendimiento del niño con el obtenido por muchos otros niños de la misma edad. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a lo que es el trastorno del espectro, perdón, autista, que también es una afección neurológica y de desarrollo que en sí comienza en la niñez y dura toda la vida. ¿Sí? Afecta a cómo una persona se comporta, cómo una persona interactúa con otro, cómo se comunica y también cómo aprende. ¿Sí? Este trastorno, el trastorno del espectro autista, incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. ¿Sí? Bien, se lo llama trastorno de espectro porque diferentes personas con trastorno del espectro autista pueden tener una gran variedad de síntomas distintos y estas pueden tener también problemas para hablar con los demás. Es posible quizás que no lo miren a los ojos cuando uno le habla. Además puede tener intereses limitados, comportamientos repetitivos, ¿sí? O es posible también que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo algunas frases, ¿sí? Pareciera, como se dice, están en su propio mundo, ¿no? Durante lo que son los chequeos con el médico lo que debería examinar es el desarrollo del niño. Si existen síntomas o signos, el niño va a tener que ser evaluado de una forma más completa y más exhaustiva. Bien, hay varios exámenes y evaluaciones para llegar obviamente al diagnóstico. Bien, no se conoce en sí lo que son las causas de este trastorno, pero las investigaciones sugieren en sí que tanto los genes como los factores ambientales son los que juegan un rol importante dentro de este trastorno. ¿Sí? Actualmente, quiero dejar claro, no existe un tratamiento estándar para el TEA. ¿Sí? Hay muchas maneras de maximizar esa capacidad del niño para crear, para aprender nuevas habilidades. Y cuanto antes se comience, mayor obviamente va a ser esas posibilidades de tener más afectos positivos en lo que son los síntomas y las aptitudes. Bien, se incluye que terapias de comportamiento, terapias de comunicación, desarrollo de habilidades, medicamentos para controlar los síntomas. ¿Sí? Bien, entonces, como les dije antes, no es que existe un tratamiento estándar para el TEA, sino que lo que se hace con respecto a los tratamientos, las terapias, es más que nada para que el niño pueda controlar los síntomas, ¿sí?, que tiene y que adquiera por ahí más, ¡ay, se me fue!, efectos positivos con respecto a esos síntomas y a las aptitudes. Sí, Sonia, decime. Profe, le quería Sí, preguntar, ¿qué es el TEA? el síndrome del espectro autista. TEA. TEA. ¿Trastorno? Trastorno del espectro autista. Perdón que se lo resumí en TEA, pero se Bueno, abrevia profe. TEA.
TEA. Bien, Sí, sí, ahora sí. sí, perdón, no lo había Gracias, aclarado. gracias, No, de gracias. nada. Bien, con respecto, perdón, a los síntomas de una persona con autismo, pueden ser muy diferentes de otras personas con autismo. ¿Sí? No todos tienen los mismos síntomas. Hay diversas características que son similares en diferentes personas con este trastorno, ¿sí? Y una persona con autismo podría tener tanto síntomas leves, mientras que otras pueden tener síntomas un poco más graves. Pero ambas personas quizás tengan el trastorno del aspecto autista. Ah, otra cosa, Sonia, porque preguntó, también lo pueden encontrar en las siglas en inglés, que es ASD, por las dudas. Si alguna vez leen esas siglas, saben de qué habla. ASD en inglés también es lo mismo. ¿Bien? Bien, Bien. profe, bien, ya anoté. Gracias. Más allá de esa variedad de posibles síntomas, hay ciertas acciones y ciertas conductas comunes que podrían indicar que un niño se encuentra dentro de este espectro autista. ¿Sí? Los padres, los cuidadores que observan al niño se encuentran, observan diferentes señales, podemos decir, de advertencia. En general, los principales signos y síntomas se relacionan con la comunicación, ¿sí? La interacción con otras personas, las rutinas, las conductas repetitivas, a veces también las podemos llamar conductas estereotipadas, ¿no? Y las señales de advertencia con respecto, por ejemplo, a la comunicación es que no responden a su nombre a los 12 meses de edad, no pueden explicar lo que desean, no siguen instrucciones, no señalan ni saludan con la mano, por ejemplo, ¿sí? A veces también parecería que nos oyen, pero a veces que no nos oyen, ¿sí? No significa que todos tengan los mismos signos y síntomas, ¿no? Yo les nombro en general. Bien, con respecto a la conducta social, por ejemplo, no sonreír cuando alguien le sonríe, hacer poco contacto visual, ¿sí? Parece preferir jugar solo y no con otros niños, parece estar, como dijimos antes, en su propio mundo, ¿sí? No le interesa por ahí los otros niños, ¿bien? Es muy independiente quizá también para su edad, no trata de llamar la atención de los padres como suelen hacer eh, los niños a cierta edad, no señalan quizá los objetos que les interesan para más o menos entre los 14 meses de edad, ¿sí? Y las conductas estereotipadas son, por ejemplo, cuando el niño se queda estancado, haciendo lo mismo una y otra vez, y no puede pasar a hacer otra cosa, ¿sí? Muestra quizás un apego inusual a los juguetes, a los objetos, a la rutina, ¿sí? Mucho tiempo, o pasa mucho tiempo, mejor dicho, poniendo cosas en fila o en un orden determinado, ¿sí? Y repite obviamente palabras, como dije antes, o frases. Y con respecto a otras conductas que no entran dentro de este conjunto que venimos haciendo hasta ahora, son, por ejemplo, que el niño no juega a simular, ¿sí? No sabe cómo jugar quizás con juguetes, ¿sí? Hace cosas antes en comparación con los otros niños, camina en punta de pie, ¿sí?
Esperen que se me venga a la cabeza. Bueno, puede hacer rabietas intensas o violentas. Son Le gusta, hipersensibles, profe. sí, parecen tener demasiada sensibilidad también a lo que es el ruido, ¿sí? Eh, Ser demasiado activo, poco cooperador, ¿bien? No le gusta, por ejemplo, amacarse o cuando ponemos al niño en nuestras rodillas, que los hacemos rebotar. Bueno, eso. Algunos no toleran colores, sí, sí, así es. Bien, paso, se me va a hacer un poco más larga, pero ustedes síganme. Si quieren, apaguen la cámara y vayan a cocinar o a comer. Me imagino que hoy les cocinaron, ¿no? Paso a lo que es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? El TDAH, que es uno de los Yo trastornos del tengo, neurodesarrollo. Sí, ¿quién tiene? yo, yo, Nadia, ¿vos padecés este trastorno? sí, trastorno de atención con hiperactividad. Bien, acá tenemos a alguien que nos da la clase hoy. ¿Estás ocupada? Más o menos. Estoy cocinando, estoy haciendo todo. Claro, tengo niños. Tengo niños. Yo porque tengo una sola y la mandé para arriba. Claro, no, yo tengo Te dos y son chiquititos. te compadezco, perdón, Nadia. Sí. Bien, como les dije, es uno de los trastornos de neurodesarrollo, digamos, más frecuentes en los niños, ¿sí? Antes que no se diagnosticaba, éramos los terribles del grupito ese, pero no estábamos ninguno diagnosticado, éramos los que molestábamos, eran el grupito terrible. Antes no se diagnosticaba, éramos los terribles, los de mal comportamiento. Pero nadie nos A mí me lo diagnosticó que si teníamos. ¿Cómo, a Nadia? mí me lo diagnosticaron grande, digamos, grande. ¿Viste? Ya tenía 5 años, pero se dio cuenta una Ah, maestra acá yo soy de Bahía Blanca y acá en Neuquén le habló la maestra de jardín a mi madre porque un día me dio un golpe muy terrible contra una pared. Entonces dijo, bueno, acá hay algo que no va, ¿por qué no consultás? Y esa fue la primer carrera, después fue carrera de psicólogo, psicopedagogo y toda la historia vino después. bueno, pero 5 años dentro de todo, bien. Hay algunos que tenemos 36 y no nos diagnosticaron nada todavía. Y Sí, nos igualmente fue cuesta. pero bueno, ya en Bahía es como que ya empecé de chica, de la inquieta, la que no se quedaba quieta, la que no dejaba hablar, y acá cuando ya empecé el jardín y empecé a tener, digamos, a tirar la leche muy seguido, y ya te digo, el golpe ese contra la pared muy fuerte, dijo la señora, bueno, acá hay algo que no va. Qué buena maestra. Porque Sí, en no te mi explico época, no sé, lo agradecido que está mi sí, madre con esa sello. y sí, porque como les dije, en mi época, el que por ahí era el bruto, ¿viste? El que siempre molestaba, era el terrible y era catalogado así como el terrible del salón y quedaba ahí, como que era el terrible. Sí, antes sí, Eh, sí, antes sí, sí, era ahora así. antes sí, ahora ya es más normal, pero antes sí. Exacto. Les comento esto porque mi marido era terrible, pero terrible, terrible fiero. O sea, muy fiero hasta de echarlo de la secundaria. O sea, mal. Y de grande, ya casado conmigo,
Un día nos pusimos a charlar y me dice, no, ¿sabés qué? Yo para mí, me decía él, para mí, yo tengo algo relacionado con el déficit de atención y la hiperactividad. Pero puede ser porque realmente es puro inquieto, como le decimos, ¿viste? No, para que se concentre en algo era, entonces empezó el psicólogo y junto con el psicólogo le diagnosticaron un grado de déficit de atención y hiperactividad, pero de grande. Y dice, a mí de chico, ni mis padres, ni los docentes, o sea, nadie se ha dado cuenta que estaba pasando por un cierto trastorno. A mí me catalogaron como el terrible, el malo y demás, y quizá no podía estar un segundo quieto en el banco. Claro, que es algo que no se puede controlar, que uno no puede controlar en realidad. Porque No, se quedan, te decían, deja el culo, es que uno no es que no quiere, no puede. Su no cerebro no le puede, está dando las notas, no. no le está mandando la información al cuerpo de quédate quieto. Bueno, yo estuve medicada muchos años, de los 5 hasta los 15 estuve medicada con Ritalina. Claro. Bueno, él me contaba a mí, me dice, nada, vos sabés lo que era para mí sentarme a estudiar para una evaluación. Dice, para mí era más que un trastorno. Era como si me estuviesen pidiendo, no sé, que salte de un puente sin un arnés y un paracaídas. Y es feo. Por eso te digo, con 5 años, esa maestra, mirá, hágale el altar allá arriba. Sigo. Como le dije, los niños que padecen trastorno de déficit de atención e hiperactividad pueden tener problemas para presentar atención, para controlar ciertas conductas impulsivas o ser excesivamente activos, ¿no? Bien, los signos y síntomas pueden ser, por ejemplo, fantasear mucho, hablar mucho, retorcerse o moverse nerviosamente, olvidar, perder las cosas con frecuencia, cometer ciertos errores por descuidos o correr a lo mejor ciertos riesgos que son innecesarios, tener problemas para resistir a lo que es la tentación, tener problemas quizá para respetar los turnos, ¿sí? Tener dificultades para llevarse bien con otros, ¿bien? Y hay diferentes tipos, ¿sí? De síntomas que algunas personas pueden ser un poco más fuertes que otras. Hay diferentes también tipos de TDAH. Bien, tenemos la presentación en la que predomina, por ejemplo, la falta de atención, ¿sí? Que es difícil para esa persona organizarse, terminar una tarea, prestar atención a ciertos detalles, seguir ciertas instrucciones o conversaciones. También hay otra presentación en la que predomina la hiperactividad y la impulsividad. La persona se mueve nerviosamente, habla mucho, le resulta muy difícil quedarse sentado o quieto durante mucho tiempo, ¿sí? Los niños por ahí más pequeños pueden correr, saltar, treparse constantemente, bien, la persona se siente inquieta, tiene problemas con la impulsividad, bien. También hay presentaciones que son combinadas, ¿sí? Los síntomas de las dos que nombré anterior, la que predomina la falta de atención y la que predomina la hiperactividad y la impulsividad. ¿Bien? Con respecto a las
causas, ¿sí? Tanto los científicos que estudian todo esto de las causas, los factores de riesgo, para intentar obviamente encontrar mejores maneras de manejarlo y de reducir las posibilidades de que una persona tenga este trastorno. En sí la causa se desconoce y los factores de riesgo también. Pero hay ciertas investigaciones que se hicieron más actualmente que muestran que la genética tiene un papel importante. Además Es hereditario. además, le iba a decir, de la genética, se han estudiado que otras causas y otros factores de riesgo posibles, como son lesiones cerebrales, exposición ambiental, por ejemplo, al plomo, el consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, el parto prematuro, el bajo peso a nacer. ¿Bien? Pesé 2,4 kilos. Puede haber sido eso. ¿Y naciste prematura? No, no, a término. ¡Qué chiquita! Muy Diminuta, diminuta. Sí. Y quedaste chiquita porque yo pesé 3 kilos y algo y quedé minion. No, no, soy bastante grandota. Ah, ¿viste? No tiene nada que ver el peso con la altura. Pero puede ser. Sí, bajo peso al nacer, sí. Bien. No Y sé, a hay mi madre le otra dijeron que era hereditario, porque mi padre aparentemente también, también lo trae. o sea, la primer causa es la genética, pero hay otros factores que también pueden afectar, como son los que nombré recién. ¿Sí? No lo sabía. Sí. Después también había opiniones populares, podríamos decir, que este trastorno se originaba por comer demasiada azúcar, por ver demasiada televisión, eh, por, por la pobreza, por los caos familiares, sí, que no respaldan nada de las investigaciones. ¿Sí? Obviamente, lo que nombré recién, como son, por ejemplo, los caos familiares y demás, podrían empeorar los síntomas, pero no es la causa. ¿Bien? Paso al otro. Nos quedamos un ratito más. Miren que esto es largo, a mí me gusta hablar de esto. Paso a lo que son los delirios, ¿sí? Que entraría delirio, Alzheimer y, si no me equivoco, trastorno amnésico. Y por ahí atrás paso bien. Bien, empiezo con lo que son delirios. ¿Qué hace, hija? ¿Puedo ver? ¿Qué menú? Bien, los delirios en sí es un trastorno súbito de la función mental. Bien, y en general el delirio es irreversible. Perdón, reversible, no irreversible. Yo tengo algo con las palabras que invierto. Reversible. En sí el delirio se caracteriza por esa incapacidad para prestar atención, para la desorientación, la imposibilidad de pensar con claridad, ¿sí? ¿Cuáles son, digamos, las causas? Podrían ser fármacos, ¿sí? Drogas recreativas, sustancias tóxicas, ¿sí? Algún otro trastorno pueden causar delirio. El diagnóstico en sí se basa en qué? En síntomas y en el resultado de una exploración obviamente física. Se utiliza también
análisis de sangre, de orina, prueba de diagnóstico por imagen para tratar de identificar la causa, ¿sí? El delirio, entonces, es un estado mental anormal, no es en sí una enfermedad, ¿sí? Aunque el término identifica un trastorno clínico específico, en realidad se utiliza con frecuencia para describir cualquier tipo de confusión, ¿sí? Tanto el delirio como la demencia afectan al pensamiento, ¿sí? Pero son dos trastornos diferentes. El delirio altera en sí, sobre todo, la capacidad de prestar atención, ¿sí? Mientras que la demencia altera principalmente la memoria. El delirio, por otro lado, comienza de repente, ¿sí? Y a menudo, ¿qué pasa? Tampoco tiene un momento de inicio definido. En cambio, la demencia, por lo general, comienza poco a poco. ¿Bien? El delirio en sí nunca es normal. Sí, indica un problema grave de aparición reciente. ¿Sí? En especial sucede en personas mayores. Y las personas con delirio necesitan atención médica inmediata. ¿Bien? Entonces, si se identifica la causa y se corrige con rapidez, el delirio puede curarse. ¿Sí? Con respecto a las causas en sí, como les dije, fármacos o drogas, puede ser también deshidratación, puede ser infecciones como es la neumonía, ¿sí? O alguna infección en el torrente sanguíneo, ¿bien? Infecciones en el tracto urinario, insuficiencia renal, ¿sí? Hipoxia, el bajo nivel de oxígeno en sangre, también puede ser una de las causas. Fiebre ¿Bien? alta, profe. ¿Cómo? Una fiebre alta también puede ser. Sí, sí, ni hablemos si esa fiebre alta viene emparejado con alguna infección, por ejemplo, en el tracto urinario. ¿Sí? Y otras causas también de delirio incluyen las cirugías, por ejemplo, la retirada de algún medicamento que se ha tomado durante mucho tiempo, venenos, ¿bien? Y otra cosa que le quiero decir con respecto a los delirios, con respecto también a la gente que está hospitalizada, ese delirio aparece a menudo durante esa hospitalización en personas con demencia. ¿Bien? Y otra cosa es que los delirios pueden ser consecuencia de afecciones por ahí un poco menos graves en personas, por ejemplo, adultas, en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular o que han sufrido demencia o que tienen enfermedad de Parkinson o algún daño cerebral debido a lo mejor a otra afección. Y con respecto a esos trastornos menos graves que pueden desencadenar delirio, son enfermedades leves, como una infección, como dije antes, en el tracto urinario, algún estreñimiento importante, el dolor, ¿sí? La deshidratación, la privación esa prolongada del sueño. ¿Bien? Bien. Mal de Alzheimer. Sigo con las otras dos que me quedan y después lo otro lo vamos a dejar para la próxima clase.
Mal de Alzheimer. La demencia en sí es una pérdida de la función cerebral que se presenta con ciertas enfermedades. ¿Sí? El mal de Alzheimer, para Sonia le digo que lo pueden encontrar, las siglas en inglés AD, también si lo ven por ahí, AD, mal de Alzheimer, en las siglas inglés, es, digamos, la forma más común de demencia. ¿Sí? Y afecta ¿a qué? A la memoria, al pensamiento, al comportamiento. ¿Bien? Y la demencia también es conocida como síndrome orgánico cerebral. ¿Bien? Con respecto a las causas, se desconoce en sí la causa exacta del mal de Alzheimer. La investigación lo que dice es que ciertos cambios en el cerebro que están asociados con esta enfermedad, pero que no se sabe con certeza si esos cambios son la causa del mal de Alzheimer o no. Bien, una persona puede ser más propenso a presentar esta enfermedad si es mayor de edad, ¿sí? Tener un pariente consanguíneo cercano, como un hermano, como un padre, como una hermana, con Alzheimer, ¿bien? Tener ciertos genes ligados al mal de Alzheimer. Y hay otros factores que también pueden aumentar el riesgo, como somos las de sexo femenino, ¿bien? Tener problemas cardiovasculares debido, por ejemplo, al colesterol alto, algún antecedente de traumatismo craneal, ¿bien? Y existen dos tipos de mal de Alzheimer. El mal de Alzheimer de aparición temprana, que los síntomas aparecen primero antes de los 60 años, ¿bien? Es mucho más común, menos común, perdón, este tipo de Alzheimer que el de aparición tardía, ¿bien? También tienden a empeorar rápidamente y la enfermedad esta de aparición temprana puede ser hereditaria, ¿sí? Y el mal de Alzheimer de aparición tardía es la forma, digamos, más común de esta enfermedad. Se presenta en personas de 60 años en adelante, puede ser hereditario, pero el papel de los genes acá es menos claro, ¿sí? Le cuento algo personal, mi abuela sufrió de Alzheimer, si no me equivoco, 17 años, muchos de ella se lo diagnosticaron ya de grande, 65, casi 70 creo. Bueno, falleció, pero ella tuvo muchos años Alzheimer, de las personas más tranquilas habidas y por haber, era un amor. En cambio, mi tío, o sea, su hijo, le diagnosticaron Alzheimer antes de los 60 años y en menos de 8 meses falleció. ¿Sí? Entonces, como les dije antes, hay dos tipos. El de aparición temprana, ¿sí? Que empeora mucho más rápido, y el de aparición tardía, que se presenta después de los 60, que puede ser hereditario, pero que en sí el papel de los genes está menos claro que en el de aparición temprana. Con respecto a los síntomas, tenemos comportamiento emocional o comportamiento de la personalidad, el lenguaje, la memoria, la percepción, ¿sí? El pensamiento, el juicio, que entra todo lo que son habilidades cognitivas. ¿Sí? El mal de Alzheimer aparece primero generalmente como un olvido. ¿Sí? La persona empieza a olvidar por ahí ciertas cositas, ¿no? Y el deterioro cognitivo leve
es la frase entre el olvido normal debido al envejecimiento y el desarrollo del mal de Alzheimer. ¿Sí? Sabemos que las personas con deterioro cognitivo leve tienen ligeros problemas de pensamiento, ¿sí? Pero la memoria no interfiere en las actividades diarias, ¿sí? Con frecuencia están conscientes ellos de ese olvido. Y no todas las personas con deterioro cognitivo leve progresan a un mal de Alzheimer, ¿sí? Por ejemplo, los síntomas del deterioro cognitivo leve son, por ejemplo, dificultad para resolver problemas, dificultad para realizar más de una tarea a la vez, necesitan por ahí más tiempo para llevar a cabo ciertas actividades más difíciles. En cambio, los síntomas, perdón, eh, tempranos del mal de Alzheimer son, por ejemplo, perderse en ruta familiar, o sea, yendo de su casa a la casa del hijo, por ejemplo, que lo hacía constantemente, dificultad quizá para realizar tareas que existen, pensar un poco, pero que ellos solían hacerlo fácilmente, ¿sí? Como por ejemplo hacer un juego, problemas del lenguaje, esa dificultad para recordar nombres de familiares, pueden perder también el interés en ciertas actividades que antes disfrutaban, bien, extraviar, perder los artículos y cambios en la personalidad y la pérdida de habilidad social, ¿sí? Entre otros, alucinaciones, discusiones, puede haber retraerse en ciertas conductas sociales, el uso de palabras por ahí erróneas o no pronunciar una palabra correctamente, olvidar obviamente hechos de la historia de su propia vida. Bájame un cachito así nomás. Perder por ahí la noción de quiénes son. ¿Bien? En el caso que yo les conté de mi abuela materna y de mi tío, también por parte de mi madre, mi abuela era una persona, siempre lo fue, pero con mal de Alzheimer, más tranquila de lo normal. En cambio, mi tío, que tuvo mal de Alzheimer temprano, él se volvió violento, pero violento, les cuento, violento al punto de tener que internarlo, ¿sí? Entonces, no todos son iguales, ¿bien? Y, por ejemplo, mi abuela, ella se daba cuenta de que algo no andaba bien. En cambio, mi tío, no le vas a decir de que se olvidó de algo porque te podía sacar un cuchillo de donde no encontraba y, ¿sí? Bien, el último que vamos a ver hoy son por eso le dije que me iba a pasar un poquito, son los trastornos amnésicos. Existen sí una amplia variedad de trastornos, lo que aparece esta amnesia como uno de los síntomas, digamos, principales, ¿sí? Que se conoce como trastornos amnésicos, ¿sí? Esos trastornos podrían deberse tanto a la acción persistente de sustancias como a los efectos de niveles fisiológicos de una enfermedad médica. Bien, esos trastornos amnésicos de los que estoy hablando en sí se caracterizan ¿por qué? Por un notable deterioro de la memoria para recordar que hechos remotos, ¿sí?
En estos casos lo que hacen es que recuerdan hechos o acontecimientos inmediatos. ¿Bien? Bien. ¿Qué más? Hay diferentes, obvio, tipos de amnesia que se las voy a nombrar, no voy a entrar en detalle de cada una, o sí, como ustedes quieran. ¿Sí, Mariela? ¿No? ¿Se las nombro? La amnesia global transitoria es una, ¿sí? Que es un síndrome clínico que aparece en personas maduras y ancianas. Aparece también caracterizado por confusiones profundas de varias horas de duración, pero tiene una recuperación total. Luego tenés amnesias postraumáticas, ¿sí? Que generalmente son causadas por una lesión en la cabeza, un golpe, una caída, ¿sí? Que no, esas lesiones no penetran el cráneo. Son mayormente transitorias, ¿sí? No duran mucho tiempo, y es a pesar, o sea, es por un trauma craneal, ¿sí? Y la otra amnesia es por terapia electroconvulsiva. Después de una convulsión aparece ese estado de confusión seguido de una amnesia, tanto retrógrada como anterrógrada. Bien, la memoria acá en este caso se recupera gradualmente, más o menos a los 6 meses después de, bueno, esta convulsión que ha tenido la persona, ¿sí? Bien, déjenme ver dónde quedé para decirlo y grabarlo y que la clase que viene no me pierda de nuevo, porque si no le voy a dar un tema que ya vi. Me toca ver trastornos mentales provocados por un problema médico general, donde entra trastornos psicóticos provocados por epilepsia. Luego vamos a ver dependencia del alcohol, cocaína, nicotina, esquizofrenia, trastornos psicoafectivos, trastornos delirantes. Me falta ver trastorno depresivo mayor, trastorno distímico, trastorno bipolar, trastorno de pánico, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del estrés postraumático, ansiedad generalizada, trastorno de somatización, trastorno de conversión y hipocondriasis. Tenemos para rato, ¿sí? Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta antes que nos retiremos? Otra vez les pido disculpas por ayer, perdón, pero les voy a decir algo, no me puedo echar toda la culpa a mí. ¿Ustedes cómo no me dijeron? Yo hablé 1 hora. Pensamos que después de las vacaciones, profe, pensamos que después de las vacaciones nos estaba refrescando la memoria. Pero se iba. Te juro que cuando me lo dijeron me agarró un calor, una vergüenza. Dije, ¿qué les di? Bueno, igual les agradezco que estén acá. Pues si no se las iba a grabar solita, pero no le iba a hacer perder una clase, o sea, no me parecía justo por una equivocación mía. Y me voy a hacer cargo, pero algo de culpa le tengo que echar a ustedes, porque si no, no me puedo quedar con todo yo. Bien, ahora sí, nos vemos el próximo martes para seguir con los trastornos estos. Dele, Sí, profe. ¿Sí? Dele. Bien, Sí, seguimos el martes. gracias. No, usted, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Gracias. Chao. Gracias a ustedes.